Comenzamos el capítulo séptimo de la historia del catolicismo. Estamos entre los siglos VII y IX. En Europa se va a producir una forma de unidad que tendrá en Carlos, luego conocido como Carlomagno, un eje central que se completará con la obra de grandes evangelizadores como San Bonifacio. Sin embargo, en el sur del mundo conocido está produciéndose otro acontecimiento. En el año 610, Mahoma comienza su predicación y su ejército empieza a moverse. En el año 638, Jerusalén ya ha caído en manos del profeta. Han pasado menos de 30 años y la conquista avanza con gran celeridad. Las regiones que primero recibieron el anuncio del Evangelio son las primeras que caen. Y en menos de 100 años, toda la costa norte de África será conquistada. Europa se encuentra con el ejército del Islam en España, pasado el estrecho de Gibraltar, y debe despertarse. Todos comprenden el riesgo que corre la Europa fragmentada de aquella época y se preparan. 600 años de historia cristiana podrían desaparecer. Europa debe encontrar un líder. El escenario que se encuentra el Islam es una Europa dividida en muchos gobiernos enfrentados entre sí, cuyo único denominador común es la pertenencia a la religión cristiana. Muchos pueblos divididos, pero unidos en el reconocimiento del sucesor de Pedro como su única guía espiritual. Son 4 las principales poblaciones sobre las que se apoya la Europa cristiana: lombardos, visigodos, francos y romanos de Oriente. A esta Europa aún no pertenecen los pueblos germánicos que, como veremos, se acercarán al cristianismo más tarde con San Bonifacio. Bonifacio nace en el año 673 con el nombre de Winfrido, en el suroeste de Inglaterra, en Crediodunum. Ordenado sacerdote a los 30 años, en el año 718 rechaza el nombramiento como obispo del monasterio en que se había formado y parte con un grupo de compañeros hacia Roma. A su llegada, encuentra una ciudad sumida en la miseria. El Papa Gregorio II vive con la angustia diaria de alimentar una población diezmada y exhausta. En este contexto, Bonifacio solicita y obtiene audiencia al Papa y éste acepta enviarlo con sus monjes a anunciar a Cristo entre los pueblos germanos. Es el 15 de mayo de 719. En solo 3 años, este humilde monje inglés, Bonifacio, lleva a cabo su tarea de tal modo que el Papa Gregorio II lo reclama a Roma. El 30 de noviembre es consagrado obispo de Alemania. De vuelta a Alemania, Bonifacio funda una serie de abadías. En esta tarea es ayudado a su vez por la red de abadías benedictinas inglesas, de las cuales reciben no solo apoyo moral y material, sino también monjes, monjas y laicos profundamente motivados para el esfuerzo misionero. Es una historia que se sigue repitiendo en la actualidad. Por todos los continentes, los monjes, religiosos y laicos se desplazan y fundan nuevas realidades que a su vez se convierten en promotoras incansables del anuncio del Evangelio de Cristo a millones de hombres. En el año 731 muere el Papa Gregorio II. El nuevo Papa Gregorio III convoca un sínodo en noviembre de ese mismo año. Y en él se condena definitivamente al emperador de Bizancio, León III, que en su obsesión iconoclasta hace quemar todas las imágenes religiosas.
Pero Gregorio III defiende la validez y la necesidad de narrar la fe con las imágenes frente a la idea iconoclasta del emperador bizantino. El Papa Gregorio III sigue también apoyando al monje Bonifacio, el cual permanecería durante 40 años entre aquellos pueblos, convirtiéndoles hasta el día trágico en que un grupo de irreductibles paganos lo asesina. Así entra el monje Bonifacio en la larga lista de los santos mártires. Se podría decir que San Bonifacio tejió la urdimbre de esta búsqueda de unidad. Su martirio en Docum, el 5 de junio de 755, es señal de esta voluntad de lograr una unidad en Europa. Y frente al guerrero que alza sobre él la espada, no puede oponer otra cosa que el libro sagrado, el Evangelio del Amor. Por ello, Bonifacio es mártir, pero al mismo tiempo puede convertirse en el hombre que ha puesto las bases para que Europa encuentre su corazón, su centro de unidad. Bonifacio, San Bonifacio, a aquellos que lo amenazan ofrece palabras de paz que no detienen al pagano, que con un solo tajo corta el Evangelio y la vida del santo. Junto a él son asesinados 51 compañeros, como en la actualidad lo son miles y miles de misioneros. San Bonifacio es un misionero mártir, y su ejemplo debe seguir alentando a todos los fieles para que no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo, de anunciar el Evangelio entre las gentes. El escenario con que nos encontramos en este capítulo es complejo. En el norte, la conversión al catolicismo de los germanos. Al sur, los musulmanes avanzan en medio de la desbandada general de poblaciones ya diezmadas por miseria y carestías. Y es precisamente en el sur de Europa donde los francos asumen un papel cada vez más importante hasta convertirse en los garantes y los protectores de la obra de Roma. Los francos, los mismos francos que durante siglos fueron dominados por Roma, se convierten ahora en los protectores y paladines del vicario de Cristo en la tierra, del Papa. La primera figura que descuella en la estirpe carolingia es Carlos Martel. Bajo su mando, las tropas francas llegan hasta el Loira y alcanzan Poitiers. Aquí es donde Carlos Martel frena y derrota a los musulmanes, los cuales intentaban extenderse por toda Europa. En pocos años, el ejército de Carlos Martel avanza y conquista una tierra tras otra. Pueblos enteros han de convertirse incluso por la fuerza a la fe católica. Carlos Martel, aunque por un lado es el defensor de Roma, por otra parte no tiene escrúpulos para apoderarse de los bienes de la Iglesia y repartirlos entre sus nobles. Carlos Martel morirá el 22 de octubre del 741, siendo sepultado en la Catedral de Saint-Denis. Le suceden sus dos hijos, Carlomán y Pipino, los cuales habían recibido su formación y preparación precisamente entre los muros de Saint-Denis. Bonifacio se dirige a estos jóvenes reyes para solicitar ayuda y apoyo. Y estos jóvenes reyes ponen en marcha una gran labor de legislación, administración y reforma, incluso en las costumbres morales de la Iglesia. Es entonces cuando los sacerdotes, para diferenciarse, comienzan a vestir el traje talar. A los monjes y monjas se les entrega una única regla, la de San Benito. Y estos reyes, apoyando la misión de Bonifacio, ayudan a que el Evangelio se difunda por toda Europa.
uno de los nuevos reyes francos, Carlomán, imbuido por este espíritu de redescubrimiento de los valores profundos del catolicismo, decide retirarse definitivamente al monasterio benedictino de Montecassino, en Italia, donde vivirá hasta su muerte. Pipino, su hermano, concentra en sus manos todo el poder. La situación en Roma es cada vez más precaria. Bizancio está ocupada tratando de contener el avance musulmán y las veleidades expansionistas de los lombardos, que amenazan cada vez más los territorios de Rávena y de la misma Roma. El Papa Esteban II acepta la protección que le ofrece el rey de los francos, Pipino el Breve. En el 753, pasando por Pavía, llega a Francia en medio de la devoción del pueblo y de la corte. Aquí, en la Catedral de Saint-Denis, el Papa concede a Pipino el título de Patricio de Roma, como protector de Roma. Y el mismísimo rey de los francos acompaña en su regreso a Italia al Papa, sometiendo a los lombardos y convenciéndoles para que cejen en su amenaza sobre Roma. Así pues, el Papa vuelve a una Roma que ya no sufre el acoso lombardo, pero los traidores siempre son traidores. Y nada más volver los francos a sus territorios, los lombardos, guiados por Astolfo, parten de Pavía para asediar Roma. El Papa Esteban II resiste y logra enviar por vía marítima mensajeros al rey de los francos. Pipino se pone en marcha y pronto alcanza con sus tropas Pavía, y Astolfo, rey de los lombardos, deja Roma para defender su reino ahora amenazado. Astolfo, derrotado, restituirá todos sus territorios al pontífice romano. Aunque enseguida llegan de Bizancio embajadores del emperador Constantino V, reclamando al rey franco Pipino los territorios de Rávena y Emilia. El rey de los francos, Pipino, al aceptar la defensa del Papa, pronuncia una frase histórica. No he tomado las armas empujado por una fuerza humana, sino que he venido a defender a Pedro, a defender al Papa. Y los territorios que conquisto los dono a Pedro, a su sucesor. Es el 26 de abril del 757. El Papa Esteban II muere, y gracias al rey franco, ahora la Iglesia tiene un territorio relativamente extenso que llega hasta la costa adriática. El poder temporal había comenzado en el año 728, cuando Liutprando, rey católico de los lombardos, dona a la Santa Sede la ciudad de Sutri. Se consolida un estado pontificio que en poco tiempo comenzará incluso a acuñar su propia moneda. Según se van creando los estados modernos, los estados soberanos, la necesidad de salvaguardar la independencia del Papa en sus funciones de gobierno de la Iglesia Universal es cada vez más importante. En el fondo, la Ciudad del Vaticano, en un contexto diferente al meramente histórico, está llamada a desempeñar la misma función que los estados de la Iglesia y después el Estado Pontificio han desempeñado en la época medieval y en la Edad Moderna. Es decir, garantizar al Papa, la independencia necesaria para su función al servicio de la Iglesia Universal. Estamos en el año 773. El rey de los francos es ahora el joven hijo de Pipino el Breve, Carlos, el cual debe ponerse enseguida a defender el norte de Francia de la amenaza sajona. En Roma, el Papa Adriano, sucesor de Esteban III, sufre nuevamente la amenaza de los lombardos, los cuales, como siempre, se aprovechan de la situación para tratar de ampliar sus territorios. Pero Carlos, rey de los francos, una vez vencidos los sajones en el norte, guía a sus ejércitos y corta de raíz las veleidades lombardas, cayendo sobre ellos para defender al Papa Adriano. Año 774. Carlos, rey de los francos, se presenta ante el Papa Adriano. Este le está esperando en el lago de Bracciano y juntos entran en Roma con toda su comitiva como uno de tantos peregrinos que acuden a la ciudad tanto ayer como hoy. Y como peregrino, no como rey de los francos, Carlos se arrodilla ante la tumba de Pedro.
El Estado Pontificio tiene ya unas fronteras, llega hasta Rávena, pero aún sigue habiendo tensiones entre las tribus sajonas, produciéndose sangrientos combates. Todavía no ha llegado el día en que el jefe sajón solicite ser bautizado. Igual que el rey de los avaros, Tudum, que se hizo bautizar en Aquisgrán teniendo como padrino al mismísimo Carlos. El reino de los francos se extiende ahora casi por toda Europa, excepto España, dominada por los musulmanes. La larga historia de la Iglesia es una historia compleja, muchas veces complicada y marcada por tres elementos importantísimos. En primer lugar, la gran variedad de lenguas, de etnias, pueblos y naciones. En segundo lugar, por la gran variedad de religiones y caminos diferentes para llegar a creer y a expresar la divinidad. Y en tercer lugar, por una presencia que atraviesa la fe cristiana, la fe católica. Esta presencia se ha visto de alguna manera molestada o incluso sacudida en el momento en que los pueblos árabes musulmanes comienzan su ascenso y expansión por el norte de África, por Oriente Medio, por las tierras y áreas geográficas que se habían considerado siempre como cristianas bajo el Imperio bizantino, por decirlo de otra manera, bajo el imperio de la Iglesia católica. En esta visión universal tenemos que encuadrar el diálogo con los musulmanes. Sabemos que en Europa, en nuestra realidad actual, tenemos ciertas complicaciones. Tenemos sociedades y pueblos que tienen una fe diferente. Es necesario encontrar un camino viendo e intuyendo un rostro, una presencia, los ojos, la boca, los pensamientos de Dios en cada ser humano. Y esta es la base principal, el gran espacio en el que se construye la dignidad de la persona, los valores humanos, los derechos humanos. Carlos, rey de los francos, tiene la tarea de unificar pueblos diferentes cuyo punto en común es la fe cristiana, la cual reforzará introduciendo grandes reformas que modernizan todos los aspectos de la sociedad de entonces. Estamos en el año 794. La ciudad de Aquisgrán se ha convertido en la nueva residencia del rey. Occidente está prácticamente separado del emperador de Oriente, incluso desde el punto de vista cultural. Esto será determinante para la historia de la Iglesia católica. En la noche de Navidad del año 800, en la Basílica de San Pedro, en Roma, el Papa León III corona a Carlos como emperador de los romanos. La coronación de Carlos, que se convierte en Carlomagno, es ciertamente el comienzo de un nuevo orden en Europa. Evidentemente, todo esto no le gusta nada al emperador de Bizancio, el cual reitera que solo puede haber un emperador de los cristianos. En territorio italiano la situación es complicada. Siracusa en Sicilia en esta época habla griego. Podemos considerarla como un territorio que está dentro de Italia, aunque en aquellos tiempos la división era diferente. Entonces, ¿cómo es posible armonizar estas tensiones? La separación entre las iglesias de Oriente y Occidente era cada vez más profunda. Una grieta que en la actualidad, y a través de un gran esfuerzo, pero con cierto éxito, está intentándose reparar. El 22 de enero del año 814 muere Carlomagno.
y deja todo lo que había logrado en manos de su hijo Ludovico, que será conocido como Pío. La época del feudalismo está comenzando. Muy pronto, en el norte, Polonia y Rusia serán evangelizadas. Y en los caminos de Europa, los recorridos de los peregrinos abren los senderos del medioevo hacia sus catedrales. A la Iglesia le esperan grandes retos, como veremos en el próximo capítulo.